Casi 2/3 de la población mundial vive sumida en la pobreza. Manos Unidas conoce bien esa realidad, pues lleva ya 40 años trabajando en los países más pobres del planeta. Uno de los motivos de esta situación de terrible desigualdad es la agobiante deuda externa que sufren muchos de los países del sur. A través de situaciones cotidianas, vividas en lugares en los que trabajan Manos Unidas, podemos reconstruir la historia reciente de este complejo problema. Si lo conocemos, seremos capaces de discutir posibles soluciones a esta situación que afecta de manera más grave y directa a más de 1.000 millones de pobres. Esta familia de Costa de Marfil, por ejemplo, los Kouamé, ¿en qué manera les afecta el problema de la deuda? Toda la familia trabaja en el cacao para su venta al extranjero. Cosechan un cacao de gran calidad, pero al regresar al pueblo el padre de los Kouamé tiene que dar clases él mismo a toda la familia. Si se genera riqueza, ¿por qué el gobierno de su país no puede pagar a un profesor para el poblado? El encuentro de las potencias del norte y el resto del mundo fue desde el principio económicamente desigual. Muchas comunidades, como estos pescadores de Madagascar, participaban de una economía propia. Producían lo necesario para su propio consumo y para la venta en el mercado del pueblo. Con la llegada de las potencias extranjeras, muchos países colonizados se centraron en la producción masiva de lo que el norte necesitaba. En los mercados del norte se decidía también qué precio se iba a pagar por esas materias primas. Comienza así una fuerte dependencia del sur respecto del norte rico. Costa de Marfil, por ejemplo, se convirtió en el mayor productor de cacao del mundo bajo la colonización francesa. Los Kouamé, como muchas otras familias, dejaron sus cultivos tradicionales para dedicarse a la explotación del cacao para su exportación. A mediados de este siglo, esas colonias van logrando la independencia política y se constituyen como nuevos estados. Antes lo había hecho América Latina. Es un momento de optimismo. Estas nuevas naciones necesitan invertir para comenzar a desarrollarse. La riqueza generada en la época colonial ha quedado en manos del norte, por eso necesitan pedir prestado para comenzar a construir un nuevo país. A los Kouamé, por ejemplo, les vendría muy bien poder comprar un pequeño camión para transportar el cacao. Hasta ahora han dependido de una empresa francesa y los niños tienen que ayudar a traer el cacao andando desde la plantación. Como ellos, son miles las familias de Costa de Marfil que necesitan transportar sus sacos hasta el puerto de Abiyán, la capital del país. Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias desarrolladas entran en una época de optimismo económico del que también quieren participar los demás países del mundo. Los países del norte tienen en ese momento excedentes de dinero. Se conceden entonces créditos a países en desarrollo. Interesa que tengan dinero para poder consumir productos fabricados en el norte. Estos préstamos son cómodos de devolver, a un interés muy bajo. Grandes empresas transnacionales comienzan sus inversiones en el sur.
Estos préstamos, concedidos a gobiernos dictatoriales, son utilizados para aumentar los gastos militares, incrementar la corrupción y mantenerse en el poder. Mientras tanto, los Cuamé siguen dependiendo de la transnacional para transportar su cacao hasta los almacenes. Tras recibir estos préstamos, los países en desarrollo quedan ligeramente endeudados. El interés es también bajo, no es una situación que pueda alarmar a los gobernantes. El problema de la deuda comienza a gestarse en 1973. En este año, los países productores de petróleo deciden cuadruplicar el precio del crudo. De esta manera reciben una avalancha de dinero de los países desarrollados, grandes consumidores de petróleo. Los países de la OPEP ingresan esa inmensa cantidad de dinero en bancos de los países desarrollados. Los bancos reciben enormes sumas y deciden prestarlas rápidamente. La mayor parte de esos créditos se destinan a países del sur. Los bancos prestan sin poner especial atención a la viabilidad del préstamo o el uso que se vaya a dar al dinero. De esa manera, muchos países en desarrollo contraen una fuerte deuda externa. Pero ese dinero no llega a los Cuamé, que siguen dependiendo de la gran empresa para comercializar su cacao. De hecho, casi todo el dinero tomado en préstamo se gastó en programas que no beneficiaron a la población, como armamento, grandes obras de prestigio, gastos privados y suntuosos de ciertos dirigentes y faraónicas obras de infraestructura. Los Cuamé, por ejemplo, veían construir enormes carreteras mientras esperaban poder comprar un camión. El estallido definitivo del problema aparece a principios de los 80. Los Estados Unidos, por motivos de política económica interna, deciden subir los intereses de sus préstamos y revalorizar el dólar. Esto produce una recesión repentina del comercio internacional. El norte deja de comprar materias al sur, ocasionando un gran colapso de productos. Ciertos países, como Costa de Marfil, se habían especializado en la producción masiva de una o dos materias primas. Millones de familias dependen directamente del precio internacional de un producto y se encuentran con que la oferta es tan desbordante que los precios bajan radicalmente. Una familia cualquiera, como los Cuamé, se encuentra con que la venta del cacao apenas le da para subsistir. Como habíamos visto, muchos países del sur habían cambiado su mercado de autoabastecimiento por una producción en función del mercado internacional. Uganda, por ejemplo, depende radicalmente del precio mundial del café. La caída de esos precios hace que un país tenga que producir mucho más para ganar lo mismo o aún menos. En esta situación, los países del sur no pueden pagar ni los intereses de su deuda. Cuando esos intereses no se pagan, esa cantidad se añade a la deuda inicial, la cual crece y a su vez genera nuevos intereses. Supongamos que los Cuamé hubieran comprado el camión a plazos y tuvieran que pagarlo en dólares. Cada vez los intereses son mayores, los tienen que pagar en dólares, que son más caros, y tienen menos dólares porque les piden menos sacos y les pagan menos por cada saco.
En estas condiciones no llegarían a pagar su deuda ni aunque hicieran miles de viajes diarios hasta el puerto. El crecimiento de la deuda es ya imparable. En 1982, México se niega a pagar la deuda que le ahoga. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial obligan a aplicar políticas de ajuste estructural muy duras. Los perjudicados son los más pobres, que ven cómo esto repercute en los gastos sociales, de educación y sanidad. Muchos de los países deudores pagan parte de su deuda vendiendo empresas que eran propiedad del Estado a grandes transnacionales, que se asientan así con mayor fuerza en el sur. Se venden así compañías telefónicas, canales de televisión, explotaciones mineras o petrolíferas o monopolios como el ferrocarril. De esta forma comienza una inversión de la corriente del dinero. Ahora, los ingresos generados por empresas situadas en el sur vuelven al norte, donde están sus nuevos dueños. Es como una bola de nieve que se hace cada vez mayor. La deuda, que había sido contraída por una minoría selecta, en algunos casos en provecho propio, es causa ahora de grandes sufrimientos para los más humildes. Los países pobres pagan cada año 180.000 millones de dólares en conceptos de intereses de la deuda, es decir, el triple de lo que reciben como ayuda al desarrollo. La familia Cuamé sigue trabajando el cacao. El gobierno no ha gastado nada en construir una escuela en su poblado. El camión que podían haber comprado sigue en manos de una gran compañía extranjera. Las desigualdades surgidas del sistema internacional financiero son cada vez mayores. 358 multimillonarios acumulan la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Los perjudicados son, en última instancia, los más pobres, cuando quienes pidieron los créditos fueron sus gobiernos. Ahora, muchos de esos gobiernos se ven forzados desde el exterior a una explotación indiscriminada de sus riquezas naturales. La madera, por ejemplo, es una materia prima rápida de vender, pero difícil de recuperar. Cuanto mayor sea el agobio de la deuda, más drástica será esa explotación de materias primas destinadas al norte.
Vemos así que el mundo es como un enorme mercado. Nuestro consumo tiene consecuencias directas en lejanos países. La mayor parte de los derivados del cacao del mundo, por ejemplo, proceden de Costa de Marfil, de familias como los Kwame. Pero parece ser que el trato no es justo. El sistema financiero internacional busca el crecimiento económico por encima del bienestar de las personas más necesitadas, y eso hace crecer cada vez más las diferencias. Se acerca un nuevo milenio. La deuda contraída por muchos países del sur les está exigiendo sacrificar el bienestar de los más pobres para satisfacer las deudas contraídas con países en los que ese bienestar es cada vez mayor. El comercio es mundial. Nosotros compramos lo que otro vende. Eso establece relaciones de dependencia entre países de las que todos somos responsables. Manos Unidas procura con su trabajo paliar las carencias que sufren muchos pueblos del sur, a menudo derivadas del problema de la deuda externa de sus países. Los proyectos son iniciativas que ayudan a que la gente se organice y juntos pongan en marcha acciones para mejorar sus condiciones de vida, como estos pescadores de Madagascar, que han constituido una cooperativa pesquera, o el camión de la familia Kwame. La solución definitiva debe tomarse al nivel en que se creó el problema: gobiernos de todo el mundo e instituciones financieras internacionales. Nosotros debemos informarnos de las posibles soluciones que puedan adoptar y presionar a nivel local, regional y nacional para que eso suceda. Mientras tanto, la solidaridad internacional representada por organizaciones como Manos Unidas puede ir ayudando a estos pueblos a que su esfuerzo y trabajo permita realmente su desarrollo. Manos Unidas, junto con otras organizaciones nacionales e internacionales, lleva a cabo una campaña para lograr el perdón de la deuda externa de los países más pobres. El objetivo es movilizar a la sociedad y a los gobiernos para que todos los pueblos puedan empezar el nuevo milenio libres de deudas. Informarse, leer, escribir cartas o recoger firmas son algunas de las cosas que pueden hacerse para apoyar esta campaña. Manos Unidas invita a todos a colaborar en ella.